¿qué le parece si antes de empezar hacemos una oración para poner este tiempo en las manos del Señor? Cierre sus ojos, por favor. Padre bueno, te glorificamos, Señor, te reconocemos a ti como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos y te pedimos con toda humildad, Espíritu Santo, que tú nos enseñes. Queremos aprender, queremos conocer, Señor, que lo que aprendamos esta noche, Señor, seamos capaces de ponerlo en práctica. Señor, que sea parte de nuestra vida y una herramienta poderosa para alcanzar la victoria que tú ya nos has dado de antemano, que tú ganaste para nosotros en la cruz del Calvario. Preparamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón para recibir la enseñanza de esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hemos estado desarrollando desde hace varias semanas un tema muy interesante acerca de la armadura de Dios. Empezamos hablando acerca de cuándo nosotros podemos identificar en el momento en que nos encontremos bajo el ataque del enemigo. Y estuvimos viendo algunos elementos, ¿verdad?, que nos ayudarían, por ejemplo, cuando tenemos explosiones de ira, cuando estamos deprimidos, cuando empezamos con un desánimo incontrolable, cuando todo lo que empezamos a hacer nos sale mal y empezamos a sentirnos frustrados y a querer renunciar a todo. Bueno, hablamos varias cosas que nosotros podemos identificar que van en contra de lo que Dios ha definido sobre nosotros como hijos y como hijas de Dios. Así que cuando ya hemos identificado que nos encontramos bajo el ataque del enemigo, lo segundo que necesitamos hacer es aprender a combatirlo. ¿Qué hago yo para enfrentar al enemigo cuando finalmente lo he identificado que me está atacando, que ha venido contra mí, que está contra mi vida? Hay momentos en que usted y yo no podemos explicar lo que estamos sintiendo. De un momento a otro cambia nuestro estado de ánimo o nos sentimos derrotados, sentimos que ya no queremos seguir más, nos sentimos frustrados en las cosas de la vida o explotamos en ira. Todo esto son indicativos de que hay algo que nos está afectando externamente. Decíamos que el enemigo no tiene la capacidad de controlarnos, que los demonios, no tienen la posibilidad de entrar en nosotros y manejarnos como si fuéramos robots, ¿verdad? Los que tenemos al Espíritu de Dios estamos llenos de su presencia, pero sí tienen la capacidad de influenciarnos, ¿verdad? Como cuando usted le dice a un muchacho, no ande con estas amistades porque son malas influencias. Esos amigos no se meten en él, no lo obligan a hacer las cosas, pero sí lo estimulan, ¿verdad? Sí influencian su carácter, su personalidad, sus decisiones, lo influencian, no lo obligan, no lo pueden controlar, pero sí lo influencian a hacer cosas que le pueden afectar. Así igual es en el reino de las tinieblas, así en el mundo espiritual. Nosotros somos afectados por un mundo espiritual que, aunque no lo vemos, es real. Y es más real que el mundo que usted y yo vemos, ¿verdad? Porque ha existido desde la eternidad y por la eternidad ha existido el reino espiritual. Un reino en el cual hay dos bandos bien definidos, bien establecidos, el de la luz y el de las tinieblas, el reino de Dios y su justicia y el reino de Satanás, que es un reino de destrucción y de maldad. Usted y yo nos encontramos en un plano natural donde no podemos ver, donde no podemos captar estas cosas con nuestros sentidos naturales, pero el Señor nos da habilidades espirituales para que usted y yo podamos identificar cuando hay algo que se está moviendo en contra nuestro, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro ministerio, en contra de nuestro país, porque muchas veces las cosas fracasan aún a nivel de país, porque hay espíritus que son enviados sobre naciones, sobre pueblos, sobre ciudades, sobre familias, sobre personas. Ellos van trabajando a nivel, ¿verdad?, mundial hasta llegar a una persona. Cada espíritu que ha sido enviado por el enemigo, por Satanás, tiene una tarea bien definida. Y usted y yo tenemos que tener la capacidad de identificarlo. Pablo dice
que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lo hemos leído varias veces en las últimas semanas, allá en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Su lucha, su pelea no es contra su esposo, su esposa, contra sus hijos que se portan mal, contra el vecino que la vuelve loca, que lo vuelve loco, ¿verdad? No es contra aquella persona que me está haciendo daño, sino contra lo que está influenciando a esta persona, lo que se está manifestando, ¿verdad?, en él para tratar de destruirnos a nosotros, para tratar de destruir la paz, la armonía dentro de la familia, en la comunidad, en un país completo, en el mundo entero. Ese es el trabajo de él. Así que cuando nosotros tenemos esa claridad y tenemos la valentía de detenernos y no recibir las cosas que otros hacen como un ataque personal, porque esto es importante. Cuando alguien me está diciendo cosas que me hieren, que me molestan, si yo logro identificar que no es esa persona, sino que hay un espíritu que está operando, entonces yo no me voy a volver a decir, ay, yo te reprendo, Satanás, ¿verdad que no? Porque lógicamente esa persona está en sus 5 sentidos y se va a ofender terriblemente. Imagínese que a usted le dijeran una cosa así, ¿cómo no nos ofenderíamos? Sino que usted toma su espacio, se va a su habitación, cierra la puerta y reprende en el nombre de Jesús, ordenándole a toda fuerza de las tinieblas que suelte la vida de esa persona, que suelte su hogar, que suelte su familia, que salga del lugar de trabajo en el que usted está, que suelte su comunidad, su ciudad, la vecina, el vecino, esa persona que le está hostigando, que le molesta. Y recuerde que la escritura nos dice que ningún arma, ninguna, por grande que sea el ataque que usted sienta sobre su vida, la palabra nos dice que ningún arma forjada, ningún arma que Satanás haya edificado contra usted prosperará. No podrá prosperar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Señor está de nuestro lado y Él pelea por nosotros y ya de antemano nos ha entregado una victoria poderosa que usted y yo tenemos que aprender a disfrutar en Cristo Jesús. Cuando la batalla se vuelve cruenta, dura, fuerte, cuando yo empiezo a poner mi mirada en la batalla y no la mirada en Jesucristo. Cuando yo empiezo a ver la gravedad de lo que está pasando a mi alrededor y no mantengo mi mirada en aquel que me puede levantar de en medio de la prueba que yo estoy enfrentando, aquel que ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que yo quiero animarle en esta noche a que usted empiece a sacar ahí su armadura que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Cuando hablamos de la armadura de Dios, que Pablo nos insiste ahí en el capítulo 6 de Efesios, en 2 ocasiones nos dice, usen toda la armadura de Dios. No dice parte de ella, no dice solo algo de la armadura, lo que ustedes quieran usar. No, usen toda la armadura de Dios. Vistan toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios, completa, para que podamos estar firmes en el día malo, en el día de la prueba, en el día cuando nos encontremos bajo el bombardeo del enemigo. Tenemos que comprender eso, que Satanás cuando él tira, él no nos tira ahí como para ver si lo molesto, no. Él tira a matar, él tira a ver cómo hace para destruir nuestra vida. ¿Cómo hace para detenernos en nuestro proyecto de vida, en lo que hemos determinado hacer para servir a Dios? Él quiere frustrarnos, Él quiere deprimirnos y Él nos habla al oído palabras necias, palabras que nos dicen, eso que usted está haciendo para nada sirve. No ve que nadie le presta atención. Usted está tratando de hacer algo para Dios y nadie le da bola, nadie le aplaude, nadie le sigue, nadie lo apoya. No escuche nada de eso, porque recuerde que primeramente todo lo que usted y yo hacemos, lo hacemos para el Señor. Todo es lo más importante. El resultado Dios se ocupará de eso, pero todo lo que usted haga, sea de hecho o de palabra, hágalo para el Señor. Cuando hablamos de la armadura de Dios, no hablamos necesariamente
de instrumentos, ¿verdad? Que usted diga, ahora me pongo el yelmo, ahora me pongo la coraza, ahora me pongo, porque en realidad si usted me ve, yo puedo decir que me pongo el yelmo, ¿verdad? El casco, pero en realidad no pasa nada. Físicamente hablando, naturalmente hablando, pero cuando nosotros traducimos la armadura de Dios a un contexto en el cual usted y yo podamos entender, la armadura de Dios son actitudes, conductas, decisiones, comportamientos que se espera que usted y yo tengamos, que eso nos va a proteger y nos va a hacer agresivos en el campo de batalla. Cuando hablábamos el primer elemento, ¿verdad? Del que se nos habla ahí en la escritura, en el capítulo 6, versículo 14, dice que debemos, dice, estar pues firmes, o sea, no retroceda, no empiece a soltar y a irse para, no retroceda, manténgase firme en la decisión que usted ha tomado de seguir a Cristo, manténgase ahí. No afloje por nada del mundo, manténgase ahí. Dice que se mantenga firme y que ciña sus lomos. Cuando hablábamos de esto, hablábamos de unas características morales. Cuando hablamos de ceñirnos con la verdad, recuerda que hablábamos de algo que nos aprieta, que nos talla, ¿verdad? Que nos amarra alrededor. Esto nos habla de una integridad, de ser personas íntegras, ceñidos con la verdad, que nos mantengamos firmes en la verdad que es Jesucristo, que no vendamos nuestra integridad por agradar a otros, que no ensuciemos el nombre de Jesucristo para que otros se agraden de nosotros, complaciéndolos, haciendo cosas que desagradan al Señor. Amén. Lo segundo que dice es que usemos, que vistamos la coraza, ¿verdad? Que es ese pectoral, eso que va sobre el pecho y nos habla de un corazón recto, de un corazón puro. Dice que nos ciñamos con esa coraza, que nos vistamos con esa coraza de justicia, y habla del cumplimiento de la palabra de Dios. Aquel que está vistiendo una coraza que protege su corazón y que es de justicia, nos habla de todo el sistema del reino de Dios que lo gobierna, todo aquello que rige el reino de Dios, los mandamientos del Señor, aquello que está en su palabra, que eso guarde nuestro corazón. Que esa verdad nos mantenga firmes, pero también el mantener la justicia de Dios en nuestra vida. No hacer cosas que estén fuera de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Lo tercero que estuvimos hablando la semana anterior fue acerca del calzado, que Pablo nos dice que calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio. Y qué bonito, porque esto nos habla de un desafío grande que usted y yo tenemos, de compartir con otros las buenas nuevas. Eso es el evangelio, las buenas noticias. Mira lo que Dios hizo en mí. Cuando usted corre y dice, vea lo que Dios hizo, ¿cómo usted no va a creer que si Dios hizo algo grande en mí, no va a hacer lo mismo en usted? El apresto del evangelio no habla de que usted se sepa la Biblia de tapa a tapa y la pueda recitar a cualquiera. No. Las buenas noticias es decirle a otras personas, el Señor Jesucristo es la respuesta. Lo que usted está necesitando, la libertad de su hijo, el Señor Jesucristo se la puede dar. La restauración de su matrimonio, eso está en las manos del Señor Jesús. Y todas aquellas cosas que usted necesita, las buenas nuevas es la noticia de que hay un Dios que es el Dios de lo imposible, que es el Dios de lo sobrenatural, que es capaz de hacer mucho más de lo que usted y yo pensamos que Dios puede hacer. Amén. Y en esta noche quiero tomar el otro elemento, el cuarto elemento de esta armadura, que está en el versículo 16, y mire cómo empieza. Estoy leyendo en Efesios capítulo 6, versículo 16. Mire lo que dice: sobre todo,
Mire qué importante, empieza con esta frase: sobre todo lo que yo les diga a ustedes, sobre todo lo que usted necesite, hay algo que es fundamental. Sobre todas estas cosas, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Oiga esto: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Ahora, recuerde algo antes de entrar a desarrollar el escudo de la fe. Y es una revelación hermosa que el Espíritu Santo me dio el primer día que estuvimos hablando de la armadura de Dios. Y es que cuando nosotros nos ceñimos, si usted recuerda a los soldados, porque Pablo se inspira en la armadura de un soldado romano para darnos esta clase, esta lección tan importante. Y usted habrá visto que los soldados se ciñen, ¿verdad? Ellos se ponen como un vendaje alrededor de su pecho y los forra completo desde aquí y sube por el hombro izquierdo. Y yo me preguntaba por qué, toda la vida me había preguntado por qué, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo me decía: porque en el brazo izquierdo es que se lleva el escudo. Y es donde más golpes lleva. Así que cuando un soldado recibía un golpe en su escudo, el impacto lo tenía el hombro. Entonces, cuando una persona está ceñida con la verdad, por fuerte que sean los golpes que se está llevando, su brazo, su hombro no se va a descoyuntar, no se va a desmontar, no se le va a zafar de ahí, va a permanecer y esa persona va a lograr mantener su escudo firme, sin importar cuán fuerte sea el ataque del enemigo. ¿Está usted listo? ¿Está lista? Bueno, yo quiero hablarle entonces de ese escudo de la fe. Dice que sobre todo nosotros tenemos que tomar ese escudo de la fe. Y el escudo de la fe tiene un propósito. Y ya vamos a ver cuál es el propósito. Pero quiero que descubra algo interesante conmigo. Cuando un hombre entraba a un ejército, especialmente al ejército romano, hablemos sobre el ejército romano, ellos cuando iban al campo, ¿verdad? Para que ellos recibieran su armadura, a ellos los mandaban a medir, a ver cuánto medía, qué estatura tenía. Unos eran grandes, otros eran pequeños, otros eran medianos, y a cada uno le tomaban la medida de su estatura. Pero ¿por qué hacían esto? Porque el escudo que a ellos les daban era un escudo hecho a la medida de su estatura. Imagínese una persona como yo, por ejemplo, usando un escudo para el tamaño de mi hermano menor Jason, que Jason es como un tanto así más grande que yo le llego como por aquí. ¿Se imagina cómo haría yo con un escudo? Imposible, demasiado grande, demasiado pesado. Y Jason es mucho más grande que yo, o sea, imposible para mí. Ahora imagínese a Jason usando un escudo de mi tamaño, quedaría toda la cabeza de él descubierta. O todos los pies descubiertos. Cuando usted observa las películas, usted ve que los escudos de ellos los cubrían desde arriba hasta abajo, completamente protegidos. No había lugar por lo cual pudiera entrar un dardo, una lanza, una flecha que fuera enviada por el enemigo. Ahora, me llama la atención porque allá en Romanos 12:3, Pablo empieza a hablar sobre algo interesante. Dice que ninguno tenga un concepto de sí mismo mayor que el que debe tener, ¿verdad? Cada uno piense de sí con cordura, o sea, no ande ahí jugando de vivo, como decimos aquí en Costa Rica, no sea juega vivo. Cada uno sea consciente de la persona que es, de lo que Dios le ha dado, gloria a Dios por eso, pero que no se le vayan los humos a la cabeza, ¿verdad? Y que empiece a sentirse la última bebida en el desierto, iba a decir una marca, ya usted se la sabe. Bueno, no piensa que sea el último vaso de agua en el desierto, sino que cada uno piense de sí según la medida de fe que le ha sido dada. Entonces yo analizaba esa expresión, según la medida de fe, y automáticamente me vino a la mente lo del escudo. Según el escudo, la medida del escudo, porque algunos necesitan un escudo grandote porque son grandotes, otros necesitan un escudo más pequeño porque son pequeños. O sea que usted tiene la medida de fe perfecta
para ser protegido, defendido en medio de la circunstancia que usted esté viviendo. No importa si usted es un bebé en el evangelio, está apenas empezando en los caminos del Señor. El tamaño del escudo que usted tiene es suficiente. Usted no necesita un escudo enorme, solamente el escudo que ha sido diseñado para protegerle en este momento de su vida es más que suficiente. A veces nosotros pensamos que no obtenemos las cosas porque tenemos muy poca fe. Es que mi fe es muy pequeña, es que mi escudo de la fe es muy pequeño, Señor. ¿Cómo yo voy a recibir? ¿Cómo yo voy a obtener? ¿Cómo no es lógico que el enemigo me ataque si mi fe es pequeña? Pero veamos el tamaño que tenemos. Cada uno ha recibido una medida de fe según el tamaño que tiene. Así que usted no necesita más, tiene lo necesario y más que suficiente para obtener la victoria. Quiero hablarle de un hombre que tuvo una experiencia tremenda. Este hombre tenía un hijo que estaba poseído por un espíritu que era sordo y mudo. Eso dice allá en Marcos capítulo 9. Usted puede leerlo después, la historia es tremenda, una historia del Señor Jesucristo. Y dice que él había traído su hijo a donde estaba el Señor Jesús, y los discípulos intentaron sacar el demonio que estaba en el muchacho, pero no lo lograron. Entonces el Señor Jesucristo vio como un alboroto ahí y se acercó, y entonces dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Es que seguro era latino. Usted sabe que los latinos, Jesús era latino. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es este escándalo? ¿Verdad? ¿Qué es el alboroto que hay aquí? Entonces el papá le dice, Señor, lo que pasa es que traje a mi hijo, que es terriblemente atormentado por un demonio, para que lo sacaras, y tus discípulos no pudieron sacarlo. Y yo me imagino que Pedro y Juan y todos empezaron como, sí, no lo pudimos sacar. Y el Señor dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y entonces él empieza a explicar, es que desde niño él empezó a tener fuertes convulsiones. Él tiraba espumarajos por la boca y se revolcaba en el piso ahí, ¿verdad? Saltando y todo, y desde pequeño. Y a veces es tan terrible, pero tan terrible, que donde lo sacude ese espíritu lo agarra, lo tira al fuego para quemarlo, o lo tira al agua para ahogarlo, tratando de matarlo. Y entonces el Señor, escuchando aquel testimonio, ¿verdad? Él se queda y le hacía algunas preguntas al papá acerca del niño. Y entonces él dice, bueno, ¿tú crees? Y entonces él dice, Señor, yo creo que tú por tu misericordia puedes hacer algo, pero Señor, ayuda a mi incredulidad. Y esa expresión es de suma importancia en este momento, porque tenemos que comprender que la fe que usted y yo tenemos no depende de nuestra capacidad, sino del Señor. Vea lo que le dice, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay una parte de mí que lleva toda la vida viendo a este niño sufrir así. Hay una parte de mí que ha intentado todo. Usted se imagina, tuvieron que haberlo llevado a todo lado. Tuvieron que haber tratado de hacer de todo y nada había funcionado. Y él dijo, Señor, eres mi último recurso, pero ayúdame a creer que en verdad tú lo vas a hacer hoy. Porque hay una parte de mí que se siente frustrado, que está cansado de esta situación. Entonces dice la escritura que ahí mismo el Señor le dijo, espíritu sordo y mudo, fuera, sal de él. Y empezó a retorcerlo ahí, a sacudirlo terriblemente, y cayó al suelo ahí, ¿verdad? Y de momento, y dijeron, lo mató. Lo mató. Ahora sí es cierto, hasta aquí llegó. Y dice que el Señor lo tomó de la mano, lo enderezó, y el muchacho había sido libre completamente. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque mire, vamos de nuevo a Efesios capítulo 6. Vea lo que dice. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Sabe que una de las características interesantes del escudo que Pablo está describiendo aquí, que son los escudos romanos, esos eran escudos de madera que estaban cubiertos de piel de animal? ¿Y qué hacían ellos? Ellos metían esos escudos en agua y quedaban completamente empapados en agua.
Así que cuando ellos levantaban su escudo, la piel y la madera estaban mojados, y cuando venían los dardos, las flechas incendiadas chocaban en aquello y no se incendiaban, porque el agua que tenía el escudo era capaz de apagar los dardos que venían, las flechas incendiadas que venían. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la fe, el único lugar donde usted puede desarrollar y hacer crecer la fe que usted necesita en su vida, es en el agua del Espíritu de Dios. Es cuando usted se sumerge en el agua de vida. Es cuando usted pasa tiempo en la presencia del Señor. Cuando usted permite que esa gloria de Dios le envuelva. El Señor Jesucristo le dijo al final a los discípulos, porque cuando todos se fueron, ellos se acercaron, lógico, tenían una duda. Señor, ¿podemos preguntarte algo? Es que queremos saber por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio. Hicimos todo lo que tú nos has enseñado. Y el Señor le dijo, porque este género solo sale con oración y ayuno. Hay cosas en nuestra vida que las vamos a poder enfrentar, pero únicamente cuando usted y yo aprendamos a sumergirnos en la presencia del Señor. Eso va a llenarnos de esa agua de vida, de esa fuente de vida. Y cuando vengan los dardos incendiarios del maligno, ¿usted sabe qué va a pasar? Se van a apagar ahí mismo. Usted puede ver que se está levantando algo enorme y usted va a decir, no, esto va a ser algo terrible, pero por la fe, por el escudo de la fe que tiene exactamente su medida, no es ni más grande ni más pequeña, no le queda afuera ni un pedazo de cabeza, ni los pies le van a quedar por fuera. La medida de fe que usted tiene es perfecta, no necesita más, esa es la medida perfecta que usted necesita. Lo que va a lograr es que cuando vengan esos ataques del enemigo, la fe que usted ha recibido de Dios va a ser más que suficiente para apagar esos dardos incendiarios del maligno. Así que en esta noche yo le insto a que usted empiece a pasar tiempo de calidad. Por eso él dice, sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe. Sobre todas las cosas, pasen tiempo de calidad en la presencia de Dios. Porque cuando necesitamos fe, solamente Él puede cargarnos de la fe necesaria para ver la victoria. Aquel hombre descubrió aquello. Aquel hombre se dio cuenta y le dijo al Señor Jesús, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le dio el escudo de la fe necesaria para creer que el milagro que él esperaba ver en su hijo se iba a materializar ante sus ojos aquel mismo día. ¿Qué necesita usted en esta noche? ¿Qué ha estado esperando del Señor? Sumérjase. Sumérjase en el agua del Espíritu de Dios. Esa es su presencia. Pase tiempo de calidad a solas con Dios en su habitación, cerrada la puerta. Déjese empapar de esa presencia. Y cuando Satanás envíe sus dardos para destruirle, se van a apagar. Porque su escudo de fe va a estar impregnado de esa presencia. Amén. Permítame orar por usted antes de terminar. Cierre sus ojos, por favor. Padre eterno, delante de ti estamos en esta noche, Señor, dándote gracias por las herramientas, por las armas poderosas que tú nos has dado, Señor, para combatir el reino de las tinieblas, a Satanás y sus demonios y todo aquello que se quiera levantar contra nosotros. Gracias, Señor, por el escudo de la fe que tú me has dado, la medida exacta que yo necesito, Señor, para vencer en el campo de batalla en el que me encuentro hoy. Gracias por el escudo que me has dado, porque esta noche he descubierto que tiene mi estatura, que tiene la medida perfecta. No es ni más grande ni más pequeña. Gracias, puede dar gracias por la fe. Dígale, gracias, Señor, por la fe que tú me has dado. Necesita un milagro, dígale, Señor, yo creo en ti, pero ayuda a mi incredulidad.
Ayúdame a creer más allá de mis capacidades. Yo quiero creer con la fe que tú me puedes dar. Esa fe que es inquebrantable, que no duda cosa alguna. Yo deposito toda mi confianza en ti en esta hora. Y te doy gracias por el milagro que voy a recibir. Por la fe que tú me has dado. Enséñame a pasar tiempo de calidad sumergido en la fuente de vida que es tu Espíritu Santo, sumergida en ese río de agua de vida que eres tú, Señor. Enséñame a pasar tiempo de calidad sumergiendo mi escudo de fe en las aguas de tu Espíritu, para que cuando tenga que enfrentarme al enemigo, los dardos incendiarios que él me envíen sean apagados por ese escudo de fe, empapado de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el gozo y la paz del Espíritu Santo llenen su vida hoy.